Muy buenas. Bueno, hoy pues pensaba hacerlo de una manera diferente, pero por cuestiones de que estamos haciendo apenas prácticas y estamos tratando de ver cómo trabajamos con este sistema de Zoom. Hoy voy a hacerlo, bueno, para los hermanos que se puedan conectar a la aplicación Zoom, perfecto. Y de todas maneras lo vamos a estar transmitiendo también por Facebook de una manera en vivo para que todos puedan estar, sea por una manera o de la otra. Hoy vamos a estudiar, hoy quiero estudiar un poco sobre el beso de Judas, sobre la traición. ¿Por qué es importante saber esto? Hoy quiero que veamos, recuerde que estamos estudiando lo que la Biblia enseña con respecto a el día jueves en la noche, después de que Jesús hizo la cena. Y hoy vamos a hablar sobre hoy vamos a hablar sobre Judas. Pero antes quiero dar el significado de la palabra Judas. No sé si si los que están conectados en Zoom estarán escuchando bien y estarán viendo la pantalla que estamos compartiendo. La palabra Judas lo que significa es muñeco de paja y de trapos. En ciertos lugares se pone en las calles y se quema después. Judas es un nombre masculino y lo que significa es traidor. Ok, entonces, cuando vemos es que Jesús viene, celebra el día, estamos hablando del día jueves antes de que sea crucificado y resucite el día primero de la semana. Con un beso, Judas fue entregado. La pregunta aquí es, ¿por qué un beso? Bueno, es que cuando se da un beso es una manera de cómo expresar una comunión íntima. Por eso en Romanos 16 dice, saludaos todos con ósculo santo. ¿Por qué? Porque se pretende que el que da un beso es un beso puro, santo, y hay comunión con él. Vamos a trabajar aquí. Y recuerden que, un toquecito, el beso de Judas. Quiero recalcar algo importante. Esto que vamos a estudiar hoy se está haciendo el día jueves en la noche. Escuchen lo que dice Mateo capítulo 26, versículos 21 al 25. Y comiendo ellos, dijo, de cierto digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Mateo capítulo 26, versículo 21. Y entristecidos ellos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. Qué importante la reflexión que es que Jesús viene y él dice de que hay alguien que lo va a entregar. Obviamente Jesús ya sabía quién era el que lo iba a entregar, pero me llama mucho la atención es de que todos los discípulos empezaron a preguntarse, ¿seré yo, Señor?
Pero ¿por qué preguntaban ellos eso? ¿Por qué? Porque inconscientemente ellos, es como cuando uno dice, cuando se comete algún error o alguien hace algo, y uno pregunta, ¿seré yo? ¿O fui yo? Como queriendo que nos dijeran que no, usted no es. Bueno, cuando Jesús dice que va a ser entregado, todos se entristecen. Y va lo que respondió Jesús, versículo 23. Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. Obviamente, aquí quiero citar el Salmo 41, versículo 9, y qué importante porque vea lo que dice. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí comía pan, alzó contra mí el calcañar. Una profecía que se está hablando de Judas. Entonces aquí la pregunta aquí es, ¿Dios determinó desde la eternidad que fuera Judas el que entregara a Jesús? Ya estaba determinado. Y quiero recalcar algo. Estaba determinado que una persona iba a entregar al Señor Jesús. Pero no estaba determinado en ningún momento de que Jesús, Judas, pudo haber sido Judas o cualquier otra persona. Pero dependiendo de las circunstancias, Dios usó a Judas. ¿Por qué? Porque el corazón de Judas se dejó tentar por esta actitud que él tenía. Mateo 26, 24. A la verdad el Hijo del Hombre va, escuche cómo dice, como está escrito. Jesús vino a recalcar algo muy interesante, y es de que lo que iba a hacer, lo que se iba a realizar era a cómo estaba escrito allá en la ley de Moisés. Señores, hermanos, la pregunta que uno se hace en un caso de estos es, ¿ya estaba predestinado que Judas entregara al Señor? ¿No tenía Judas la opción de que fuera perdonado? Porque el versículo 24 dice que como está escrito, y va lo que dice, como está escrito de él, mas ay del hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo, ¿soy yo maestro? Dícele, tú lo has dicho. Esta es la versión que Mateo nos da. Mateo nos está hablando de Judas va a entregar al Señor. Pero aquí hay una pregunta que tal vez nos cuesta entender. Judas viene y dice, ¿soy yo maestro? ¿Acaso Judas no sabía que él era el que lo iba a entregar? ¿Acaso Judas no estaba desde el día antes hablando con los escribas y fariseos el miércoles por la noche para planear cómo entregar a Jesús? Es muy importante esto. En Marcos capítulo 14, versículo 18, hablando de la misma situación, Marcos 14, 18 al 21, quiero recalcar esta palabra. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decir cada uno por sí, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Todos estaban preocupados porque Jesús dijo que iba a ser entregado, pero nadie sabía, y lo más importante que quiero recalcar en esta tarde es que nadie sabía lo que Jesús le estaba diciendo a Judas. Solamente Judas pensó, y él supo planear muy claramente cómo engañar, y escúchenme todos muy bien, él planeó cómo engañar a todos los demás discípulos, pero a Dios no lo pueden engañar. Jesús ya sabía qué era lo que iba a hacer. Es muy rescatable en toda esta historia, y es de que
En medio de esta situación, lo que Jesús le dice a Judas es muy importante. Como hubo dicho Jesús esto, fue conmovido en espíritu y protestó y dijo, o sea, qué duro para el maestro saber que ha dedicado más de 3 años y medio a enseñar, a discipular a un grupo de hombres y a un hombre que él amaba, como era Judas, porque lo amaba. Él sabía, él ya tenía el conocimiento de que Judas lo iba a entregar. Y por eso es muy importante cuando dice en el versículo 21, cuando hubo dicho esto, fue conmovido en el espíritu y protestó. Estaba conmovido al ver de que su discípulo amado, el discípulo que él amaba, lo estaba traicionando. Y vea lo que dice el versículo 21. De cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Versículo 22. Entonces los discípulos, mirándose los unos a los otros, dudando de quién decía, uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien se decía esto. Esta escena la narra Lucas capítulo 22. Y Lucas nos agrega algo que Mateo y Marcos no nos dicen. Dice que cuando estaban reunidos, había un discípulo que se recostaba al pecho de Jesús. Esto implica de que había un discípulo que tenía una comunión más íntima con Jesús. Bueno, y ese es el punto del discipulado. Jesús lo que siempre quiere en nosotros es que nuestra relación con Él sea una relación buena, íntima, que abramos nuestro corazón, abramos nuestra alma siempre a Él, para que podamos en todo momento poder llevar a cabo la situación de que Él está dispuesto a ayudarnos. Aquí me surge otra pregunta importante. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien decía esto. Yo pregunto, ¿por qué Pedro no le preguntó al maestro? ¿Por qué Pedro se apoya en el otro discípulo? ¿Por qué los otros discípulos se preguntaban entre ellos mismos, pero no le preguntaron directamente a Jesús? Es tremendo esta situación. En Lucas capítulo 22, versículo 25, vea lo que sucede. Él, o sea Jesús, él entonces recostándose sobre el pecho de Jesús, dícele, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, aquel es a quien yo diere el pan mojado, y mojando el pan, diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice, lo que has hecho, lo que has de hacer, hazlo presto, o sea, hazlo pronto. Esta es la versión pechita con la que estamos estudiando hoy. Pero es muy importante entender esto, mis estimados hermanos y amigos. Es de que Jesús le hace la pregunta a Judas y le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Cuántas veces en nuestras vidas creemos que podemos engañar a Jesús, que podemos engañar a Dios? Porque a veces tratamos de, cuando
estamos cometiendo alguna clase de pecado, en este caso como Judas, una traición, cuando se está traicionando, muchas veces tratamos de ocultar también que nadie se da cuenta, pero qué feo, porque cuando la persona a la cual estamos traicionando se da cuenta que nosotros somos los traidores. Y me llama mucho la atención cuando Jesús viene en el versículo 25 y le dice a Judas: lo que haces, hazlo pronto, como diciéndole, lo que tú vas a hacer, hazlo de una vez, hazlo inmediatamente. Versículo 28. Mas ninguno de los que estaban a la mesa entendió a qué propósito le dijo esto. Porque los unos pensaban, porque Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitas para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Como él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya noche. Judas participó de la cena del Señor. O sea, lo más conmovedor de toda esta historia, mis estimados hermanos, es que muchas veces cuando pecamos, cuando estamos en una actitud de pecado, queremos engañar a todo el mundo. Siempre Dios nos da un espacio en el cual nos hace reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Por eso es que Jesús le dice a Judas: bueno, lo que vas a hacer, hazlo rápido, ¿qué vas a hacer? Como diciéndole, tienes la oportunidad. Y dos cosas importantes que tenemos que aprender. Judas tuvo la opción de arrepentirse. Judas, aunque había una profecía en el Antiguo Testamento en la cual se decía que iba a ser traicionado, pero no necesariamente tenía que haber sido Judas. ¿Sabe? Y algo muy importante, las palabras de Jesús en el 25. Lo que haces, hazlo más presto, versión pechita, o hazlo pronto. ¿Por qué pronto? Porque sencillamente Jesús lo que le estaba dando a él era la opción de que cambiara la actitud. Y observen que no fue que Satanás obligó a pecar a Judas. No, señores. Satanás le dio la opción a Judas para que participara. Tenía dos opciones: o cambiaba de actitud o con un beso entregaba al maestro. Esa era la opción que tenía Judas. O cambiar de actitud, o sencillamente Judas lo que podía haber hecho era sencillamente arrepentirse. Y quiero llamar un momento la atención a cada uno de nosotros, porque Dios siempre nos da la opción de arrepentirnos. En esta época donde todo el mundo está con mucha tensión, mucha preocupación por lo del coronavirus, es la única manera en la cual me he dado cuenta que todos los seres humanos, todos nosotros, me incluyo yo, todos los seres humanos en general, como que es la única manera donde tenemos la opción primordial de poder llegar a la situación de reconocer que necesitamos a Dios. Hoy, en este último mes que ha pasado, ha sido la única vez en muchos años que yo tengo que me he dado cuenta que todo el mundo invoca el nombre de Dios. Todo el mundo le pide a Dios que le ayude en su salud física. Todo el mundo le pide a Dios que le ayude en su salud física, que los libre de este coronavirus. Pero hoy yo no quiero hablar de la salud física. Hoy yo quiero hablar del Judas que muchas veces llevamos dentro de nosotros. ¿Por qué nos cuesta a veces perdonar a nuestros enemigos? ¿Por qué nos cuesta muchas veces perdonar a la gente que nos rodea? ¿Por qué nos cuesta muchas veces entender que si no somos capaces de perdonar a los demás, obviamente Dios tampoco nos va a perdonar? ¿Saben por qué? Porque Dios nos está dando siempre la oportunidad. Dios nos da un tiempo, un lapso de tiempo para que tomemos la decisión de cambiar de actitud, de arrepentirnos. Y muchas veces nos cuesta y no queremos tomar la actitud que tomó la gente
o que toma la gente en general. El problema con Judas es que me llama mucho el significado de la palabra Judas. Judas significa hombre de papel. O sea, en sí, cuando se habla de Judas, se habla de un hombre inestable, se habla de un hombre vulnerable, se habla de un hombre de dos caras, de un hombre que... Aquí viene la pregunta. ¿Amaba Judas a Jesús? Yo les voy a dejar esa pregunta a ustedes. ¿Amaba Judas a Jesús? ¿Fue capaz Judas de creer en el Maestro? ¿Qué fue lo que llevó a Judas a tomar la decisión de no arrepentirse? ¿Qué fue lo que llevó a Judas? ¿Qué fue lo que llevó a Judas a tomar la actitud de traicionar a Jesús? Y hay algo muy importante a lo que quiero llevarlos. Lo vendió por 30 monedas de oro. ¿Saben por qué? Porque Judas amaba el dinero. Judas amaba el dinero por sobre todas las cosas. Él quería sencillamente ver de que, como él era el que manejaba el dinero, veía las finanzas que habían. Y muchas veces, recuerdo en estos momentos cuando Jesús entró a la casa de Simón Pedro y una mujer derramó sobre su cabeza un perfume de alabastro que valía más de 300 denarios. Y Judas dijo: oye, qué desperdicio, hubieran agarrado este dinero y se lo hubieran dado a los pobres. El problema no era el dinero, el problema es que Judas amaba el dinero. Y con este problema del coronavirus que hay en el mundo entero, es como un aviso que Dios le está dando a la humanidad, es de que estamos amando más el trabajo, más las relaciones personales, más otras actividades, que amar realmente a Dios. La gente ha perdido el sentido de la familia, de la amistad y del compañerismo. Hoy todo es dinero, todo es comercio, todo es plata, todo es yo te vendo, si yo me quiero enamorar de ti es ¿qué tienes para darme? Así está el mundo de hoy en día. Y esta enseñanza es que nos lleve a meditar de que necesitamos siempre buscar la presencia de Dios. Jesús, recuerde que estamos hablando del día jueves. El día jueves Jesús celebra la cena pascual, mata al cordero pascual. El día jueves es la última Pascua que el Dios del cielo admite como parte de la ley. ¿Por qué? Porque Jesús estaba vivo. Gálatas 4:4. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, la última Pascua en la tierra que se celebró y que Dios aceptó como parte de la adoración en esos momentos fue la que celebró Jesús. Y esa misma noche Jesús estableció la cena para recordar la nueva alianza. En ese día, entonces el día jueves, Jesús llega a los alrededores del templo, viene y predica, y en la tarde se reúne con los discípulos, entra a Jerusalén, en un aposento, en una ciudad, había un aposento que ya estaba preparado para esta cena. Pero lo más importante es que aunque estaba preparado, no todos fueron invitados, sino los discípulos de Jesús. Los discípulos a los cuales Jesús amaba. Y esto quiero que todos, por favor, lo tomen muy en cuenta y lo entiendan. Estos hombres fueron invitados porque formaban parte de la familia de Jesús. Judas fue traidor porque era un hombre malo y perverso. Bueno, aquí hay algo muy complicado. Era malo y perverso, pero participó de la última Pascua. Era malo y perverso, pero estuvo cerca de Jesús, cerca de la luz. Y ve qué importante esto que les voy a decir. Dios es luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Judas está cerca a la luz, pero no entró en la luz. Y sale, me llama mucho la atención Judas
2:25, cuando dice que comió el bocado y salió. Judas sale de la presencia, Judas sale de la presencia de la luz y entra en las tinieblas. Y cuando está en las tinieblas es donde Satanás se aprovecha y lo induce a que en su corazón, deja que Satanás induzca en su corazón para que venda al maestro. No sé si me han entendido la idea. Judas está al frente de la luz, porque Jesús es luz. Yo soy la luz del mundo. Y dejó la luz para salir a las tinieblas. Tengamos cuidado muchas veces con el Judas que muchas veces llevamos en nuestro interior. Ahora, esa misma noche del jueves, el jueves en la noche, hay otro suceso muy importante. Cuando los discípulos no entendían lo que sucedía. Los discípulos no entendieron qué fue lo que Jesús le dijo a Judas. Los discípulos no entendieron de que Judas iba sencillamente a entregar al maestro. Entonces Pedro viene y niega a Jesús. Ojo, en la misma noche, y lo más duro de toda esta escena, ¿saben qué es, mis estimados hermanos y mis estimados amigos? Es que Jesús está reunido con la gente que Él ama. Y los que los lastimaron, a Jesús lo lastimó fue los hombres que Él amaba. Por eso en el versículo 24 dice que Jesús se entristeció y se aponderó. Él estaba triste porque amaba a Jesús. A Pedro también lo amaba. Y dígame algo, ¿no cree que muchas veces eso es lo que nos pasa a todos los seres humanos? De que aunque hablamos de que amamos a Dios, pero muchas veces nuestros actos demuestran lo contrario. Judas, muchas veces somos igual que Judas. Tal vez no vendimos a Jesús por una moneda o por 30 monedas, pero lo negué. Y nos pasa las de Pedro, negamos a Jesús en nuestro trabajo, con nuestras amistades, cuando estamos en la calle, con nuestros actos muchas veces negamos a Jesús. Pedro negó a Jesús esa misma noche, la noche del jueves. Entonces Jesús les dice: todos vosotros seréis escandalizados en mí. Oiga, qué importante. Jesús está reunido con 12 hombres, tiene a 2, a uno que lo va a traicionar y a otro que lo va a negar. Pero no solamente eso, el corazón de Jesús estaba tan angustiado que Él sabía que todos se iban a apartar de Él, se iban a alejar de Él. ¿Por qué se alejaron los otros? ¿No amaban a Jesús? ¿No creían en Él? ¿No creían en su palabra? ¿Pudo más el miedo y el temor que sentían? ¿Por qué se alejaron de Él? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué estos hombres se alejan de Jesús? Escuchen. Entonces Jesús les dice: todos vosotros seréis escandalizados en mi noche, porque escrito está. Jesús vuelve y cita las escrituras del Antiguo Testamento. Por eso Lucas 24:44, cuando Jesús está con los discípulos, Él se les aparece. Cuando Él muere y resucita, después de que resucita, se les aparece y les dice: porque era necesario que se cumpliera todo lo escrito de mí, en la ley, en los profetas y en los salmos. Quiero recordarle a todos mis compañeros y hermanos que esta transmisión la estoy haciendo en Facebook y por Zoom. Para los que tienen la aplicación de Zoom, se pueden conectar, que también está quedando, se está transmitiendo por Zoom, tipo videoconferencia. Pero volvamos al tema. Porque escrito está, y vea lo que estaba escrito: heriré al pastor y las ovejas de la manada serán esparcidas. 32. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.
Jesús les está profetizando varias cosas: que va a morir, que va a ser entregado, que Pedro lo va a negar, que todos van a dejar a Jesús. Les está profetizando que ellos van a ir a Galilea y que en Galilea los va a encontrar. Les está anunciando la resurrección. ¡Wow! Y aún así les costó creer a ellos. Tenían la luz y no podían creer en ella. Es igual lo que nos pasa a nosotros hoy en día, a los que nos llamamos cristianos. Vean en el versículo 33. Y respondió Pedro, le dijo: aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Yo me imagino que si yo hubiera estado ahí, era como para haber agarrado a Pedro y haberle dado un cosco en la cabeza. Y no solo a Pedro, a Judas y a todos. Vea lo que está diciendo Judas. Pedro. Le respondió Pedro y le dijo: aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Jesús le dijo: de cierto, digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dícele Pedro: aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Wow, qué palabras más poderosas, pero que se volvieron puro bla, bla, bla. Porque en la hora del caso, nunca lo hizo. No fue capaz de hacerlo. Igual nos pasa a nosotros hoy en día. Hablamos tanto de amar a Jesús, hablamos tanto de confiar en Dios. Yo los quiero invitar a todos que en esta época todos aprendamos a confiar ciegamente en Jesús. Pedro estaba prometiendo algo que él no sabía. Y quiero rescatar algo muy importante, y es la frase: antes que el gallo cante. Bueno, las traducciones generalmente hablan de que hubo un gallo que cantó 3 veces. Eso es lo que la tradición le ha enseñado a las iglesias. Pero eso no es correcto. El gallo nunca cantó. Lo que se sonaba, lo que pasó es que cuando había servicio en las fiestas, se sonaban 3 veces, sonaban el shofar o la trompeta, como para que me entiendan. Entonces, cuando dice el sonar del gallo, a lo que se refiere es al sonar del shofar, que se sonaba 3 veces y era en un sentido de alerta, muchas veces se utilizaba como alerta para alabar a Dios, para alertar al pueblo, para que todo el mundo estuviera atento. Entonces, Jesús le está diciendo es que antes que en el templo sonara 3 veces el shofar, él lo iba a negar. ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús? Yo, con todo cariño y todo respeto, yo siempre pregunto y yo insisto en esto: ¿cuántas veces yo he negado a Jesús en mi vida? ¿Cuántas veces con actos tan insignificantes somos iguales a Judas? Cuando tenemos que dar la cara, nos escondemos porque somos traicioneros. ¿Y cuántas veces cuando alguien nos pregunta algo de la palabra de Dios, o cuando alguien quiere condenar nuestros actos y nos dice: ¿y usted que es cristiano? Siempre nos pasa lo de Pedro, negamos. Y sin embargo, quiero que todos observen en esta hermosa tarde: Jesús fue traicionado, Jesús fue negado, y sus otros 10 discípulos lo abandonaron. Y vea lo que dice la Biblia con respecto a Yeshua, el sufriente. Hay una profecía en Isaías capítulo 53, del 4 en adelante, que nos habla de esta imagen tan triste, y quiero recalcar esta imagen. La imagen de un hombre preocupado y angustiado, necesitado. Angustiado porque observen todos lo que dice la Biblia
con respecto a lo que sucedió con Jesús. Nos habla y dice, Isaías capítulo 53. En Isaías capítulo 53 se nos habla de este gran siervo y dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Jesús llevó nuestras enfermedades, pero cuando Isaías habla de nuestras enfermedades, no está hablando de las enfermedades físicas, sino de las enfermedades del alma, que es lo mismo que habla Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Por sus heridas, por sus llagas fuisteis sanados, y él llevó nuestros pecados. Claro que sí. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestro dolor. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y su llaga fuimos nosotros curados. El sufrimiento que Jesús llevó en la cruz lo hizo por ti, hermano, por ti, hermana, lo hizo por mí, lo hizo por cada uno de nosotros, porque lo que él quería y buscaba era sencillamente que nosotros comprendiéramos el gran amor que Dios tiene por nosotros. Y el gran amor se demostró ¿cómo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que, escuche, entregó, dio a su hijo, lo único que él tenía. ¿Se acuerdan de Abraham? Cuando Abraham fue a entregar a Isaac en el monte Moriah, cuando Abraham preguntaba que era lo único que tenía su hijo, y Dios le dijo, dame lo que más amas. Yo no sé cuál sea el problema que usted tiene, hermano, hermana, pero hoy es el día de reflexionar, de entregarle a Jesús lo mejor de nosotros, pedir perdón por nuestros pecados. Y le pregunto, si usted se muere en estos momentos, si yo me muero en estos momentos, ¿me voy para el cielo? ¿Nos iremos para el cielo? ¿Cómo está nuestra vida con Dios? ¿Cómo estamos actuando con nuestro diario quehacer? Esta enfermedad que a muchos tienen encerrados nos tiene que hacer meditar. Escuchen lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Romanos 3:23. Puesto que todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. El hombre, amigo, que no tiene a Cristo en su corazón, está muerto en sus delitos. Está muerto en sus delitos y pecados. No sirve, la vida no sirve de nada si no tenemos a Jesús en nuestro corazón. La vida es la única que tiene valor cuando tenemos a Jesús en nosotros. Y Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Y vea qué pasó, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Hoy me llamó una señora y recuerdo esas palabras, ¿saben por qué?
Porque hoy me llamó una señora a mi teléfono, me recordó a mi papá, a mi mamá, me insultó de una manera tan fea. Y yo recuerdo esas palabras de Jesús. Dice que no abrió su boca, pero estaba angustiado, estaba afligido. Y yo quiero invitarlo a usted, hermano y hermana, que en los momentos de más aflicción, de más angustia, la palabra angustia lo que significa es cuando usted lleva como una melancolía dentro del alma, cuando usted lleva un dolor que no sabe explicar, cuando usted lleva una ansiedad. Por eso dice la palabra en 1 Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Hoy es el momento de que confiemos en Jesús, que echemos nuestra ansiedad sobre Él. Y les digo que escuchaba lo que esta señora me decía y confieso, sentía todo por dentro, como sacar toda la bilis. Pensaba también contestarle de la misma manera, pero hubo algo en mí que me hizo reflexionar y me quedé callado. Yo no sé cuál sea el problema suyo, no sé cuál sea la necesidad. Yo lo que quiero es que usted y yo veamos que Jesús tenía a 12 hombres a los cuales les entregó todo lo que él tenía. Uno lo traicionó, otro lo negó y 10 se apartaron de él. La pregunta mía hoy es, ¿qué actitud voy a tomar yo? ¿Qué actitud va a tomar usted? ¿Va a negar a Jesús? ¿Lo va a traicionar? ¿Va a salir corriendo? Muchos cristianos hoy en día se escudan en que como no nos podemos congregar, entonces, ¿qué importa? Entonces me quedo en la casa, hago una oración y hago un canto y ya cumplí con el Señor. No, hermanos, el cristianismo es más que un simple aleluya. El cristianismo es algo más que decir amo a Dios. El cristianismo tenemos que tomar el ejemplo de Jesús. Yo en estos momentos quiero llevarlo a usted a la reflexión. Y la reflexión es, a la gente que más amaba a Jesús, le pagaron mal. Y hoy en día, dígame si es verdad o es mentira, la gente que más nos lastima y más nos hiere son los que más amamos. Son los de nuestra misma familia, nuestros mismos compañeros, nuestras mismas esposas, nuestros mismos hijos. Es la gente que tenemos en nuestro círculo, es la que nos lastima. Jesús fue lastimado. Y Jesús demuestra su parte humana cuando dice que fue angustiado y afligido. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. ¡Wow! ¿Cuándo será que aprenderemos esta gran actitud? ¿Por qué? Porque hoy usted viene y me dice a mí algo y yo contesto con 2 piedras en la mano. Si usted me dice A, yo le digo A, B, C y D. Se nos olvida aquel mandamiento que dice en Efesios capítulo 4 del 11 al 23, airaos, pero no pequéis. No se oculte el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántos hermanos están enojados hoy? ¿Cuántos padres están enojados con sus hijos? ¿Cuántos hijos odian a sus padres? ¿Cuántos padres odian a sus hijos? ¿Cuántas esposas odian a sus esposos? ¿Cuántos esposos odian a sus esposas? Y sin embargo, con todo estamos cargados de odio, de rencor, de aflicción, de angustia. Y sin embargo, con todo ese odio lleno en nuestro corazón, levantamos la mano y decimos, Señor, yo te amo. Tú eres lo más importante para mí. Hipócritas. Eso es lo que muchas veces somos. Somos hipócritas, somos traidores, somos vendedores y negamos a Dios con nuestros actos. Yo quiero que usted observe que cuando Jesús sintió angustia y dolor, Él no se sentó a decir, pobrecito de mí que me afligió mi papá, pobrecito de mí que Judas me traicionó, pobrecito de mí que Pedro me negó, pobrecito de mí que mis 12 discípulos me dejaron solo. No, señores, vea,
se quedó callado. Se puso un zipper en la boca y dice que como un cordero fue llevado al matadero. Y va otro ejemplo. Y como oveja delante quien lo trasquila, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué Dios usa estos ejemplos de estos dos animales? Usa al cordero. ¿Saben por qué? Porque el cordero es un animal manso. Y a la oveja la utiliza porque igual es mansa. ¿Por qué no utilizó una cabra? ¿Saben por qué? Porque las cabras son más dinámicas, más agresivas. Las cabras brincan de un lado para otro. Las cabras todo lo dañan, todo lo destruyen. El cordero es un animal manso, es un animal tranquilo. La oveja es un animal que se deja guiar. ¿Escucharon todos? La oveja es un animal que se deja guiar. ¿Cuándo será que vamos a ser hombres y mujeres que nos dejemos guiar por el Señor? Y quiero que usted observe el versículo 8, Isaías 53, versículo 8. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y ojo esto, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por su culpa Jesús fue muerto. Por mi culpa yo maté a Jesús. Por mis maldades, por mis pecados, fui yo el que lo maté. Por eso yo muchas veces me convierto en un hombre de papel, en un hombre de doble ánimo, en un hombre traidor, igual que Judas. Saquemos a Judas de nuestra vida. No neguemos a Jesús. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dispúsose con los impíos su muerte. O sea, él fue mezclado con los impíos y los sepultaron. Mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. ¡Wow! Estas son las palabras que me hacen reflexionar. Estas son las palabras que me llevan a mí a pensar en lo que Jesús siempre ha estado haciendo por cada uno de nosotros. Es muy duro comprender, estimados hermanos que me están escuchando, es muy duro comprender de que Jesús fue traicionado por Judas, de que fue negado por Pedro, y que aún así los 10 discípulos que quedaron sencillamente lo negaron, se apartaron, se espantaron cuando Jesús necesitaba. Y dígame si es verdad o es mentira que cuando más necesitamos a la gente, los que más queremos se apartan de nosotros. A los que más nosotros queremos o pensamos, muchas veces pensamos que en los que más muchas veces pensamos de que las personas que más están cerca de nosotros son los que más nos pueden ayudar. Y quiero, para ir concluyendo con ustedes, quiero decirles es de que no importa si su papá, no importa si su mamá, no importa si sus hermanos, no importa si sus amigos lo han traicionado, lo han negado, lo han vendido, apréndase algo. En los momentos de más angustia y de más aflicción, debemos confiar ciegamente en el Señor. A usted, hermano cristiano, le quiero decir,
No sé cuál sea la situación que usted está pasando, no sé cuál sea la necesidad que usted tiene, pero una cosa que sí sé, ¿sabe qué es? Que Dios está contigo, que Él ha prometido que te va a ayudar y te va a proteger siempre, que Él ha prometido que nunca te va a abandonar. Mi hermano, recuerden, el jueves en la noche, y grábese esto, hace días vengo explicando sobre toda la actividad que Jesús hizo el jueves. Por eso he denominado este estudio que vengo dándole ya varios jueves, la semana que cambió al mundo. El jueves Jesús viene y enseña sobre, los discípulos le preguntan que quién iba a ser el mayor. Jesús viene y es traicionado. Y sencillamente en el día jueves, en la noche celebra la cena pascual, la última cena pascual que iba a tener. Y ese mismo día Jesús demostró el amor que tenía hacia Judas y hacia todos sus discípulos, y aún así fue vendido, fue traicionado. Y aunque fue traicionado y vendido, sencillamente Él no quiso reprocharle nada a ninguno de sus discípulos. Mi estimado hermano y mi estimado amigo, yo lo tenemos sobre esto. 3 hombres, 3 actitudes. Judas vendió a Jesús. Los 10 discípulos sencillamente salieron corriendo cuando Jesús más necesitaba de ellos. Y entonces quiero decirles, para ir concluyendo con esta transmisión, quiero decirles, en los momentos de más aflicción, recuerden Isaías capítulo 4, Isaías 53, 4, dice que fue angustiado y afligido, y aún así no abrió la boca. No sé cuál sea su problema o su gran necesidad, pero recuerde que todos llevamos a Judas, llevamos a Pedro y a los 10 discípulos muy dentro de nosotros. Muchas veces con nuestras acciones negamos a Dios, porque creemos que porque nadie nos ve podemos engañar a todo mundo, pero se nos olvida que Dios ve la intención de cada corazón. Se despide de ustedes Luis Fernando Castaño Botero, predicador de la Iglesia de Cristo. ¿Alguna pregunta? Pueden mandar sus consultas al WhatsApp 6011-8484.